En este tema en particular vamos a hablar de la terminología de la computación básica, la terminología de archivo, los dispositivos de entrada y salida y almacenamiento. La computadora como sí está compuesta por un hardware y un software, que a su vez se subdividen en varias partes. El hardware se subdivide en un gabinete, en unas memorias y en unas periféricas. El software se divide a su vez de aplicación, de hacer y de programación. Más adelante lo explicaremos todo. La computadora como tal, esta es la primera definición que tenemos que tener en cuenta para poder tomar este tema que vamos a tratar. Entonces, la computadora como tal es una máquina que tiene los siguientes componentes: un procesador central, CPU, donde se realizan operaciones matemáticas básicas, sumas, restas, multiplicación, división y lógicas de comparación; una memoria central, también conocida como memoria RAM, para almacenamiento de datos; y de software, un conjunto de unidades o dispositivos de entrada y salida que realizan operaciones de introducción, extracción de datos y aplicaciones, así como la presentación de datos y resultados; una memoria externa o auxiliar para almacenar datos y aplicaciones, para que de esta manera no tener que introducirlas manualmente todo el tiempo. Algunos autores, como Valdés Pérez y Palas Araney, establecen que el componente que le da sentido a la utilidad de las computadoras, ya que permite que las personas introduzcan información en ellas y la computadora muestre información al usuario como el conjunto de unidades de entrada y salida. Sin embargo, esto es parcialmente cierto. Por ejemplo, hacer un clic en el ratón y manipular la pantalla táctil de un teléfono móvil estando la máquina apagada no produce efecto alguno. Para ello se necesita que la máquina esté encendida y además se necesita de un software que esté controlado de los componentes antes mencionados. Sin software no habría educación. No es la computadora en sí la que juega un papel importante, sino el software que nos permite pasar una serie de informaciones al estudiante como tal. Ahora hablaremos específicamente del hardware. El hardware está compuesto, como dije antes, por 3 unidades: el gabinete, las periféricas, que son de entrada y salida, y las memorias, que es la memoria RAM y la memoria ROM. Todo computador está compuesto por un hardware, que son todos los elementos externos y que podemos palpar de la computadora. En estos elementos los podemos ver fácilmente y distinguir porque son elementos físicos que podemos palpar, que podemos ver y tocar, como un mouse, como un teclado, como la pantalla del computador. Todo eso son partes del hardware. El software, el término software hace referencia a una colección organizada de datos e instrucciones escrito en una forma organizada a través de un lenguaje de programación que controla, integra y administra los componentes del hardware en la computadora para llevar a cabo una determinada tarea. Por ejemplo, el software le dice al hardware lo que debe mostrar en la pantalla del usuario, el tipo de datos que debe pedirle al usuario y el tipo de salida que debe generar, el diseño visual de una página web. Hoy día, sobre el hardware existen 2 bien diferenciadas del software. La primera es el sistema operativo, que es un software que se encarga de la gestión del CPU, de la memoria RAM y de los dispositivos de entrada y salida, y la memoria auxiliar. Existen diferentes tipos de sistemas operativos, entre ellos tenemos el Windows, el Linux, el OS, el Android, el iOS. Sin embargo, hay que subrayar que un sistema operativo no realiza trabajo productivo, en el sentido de editar un texto, realizar un dibujo, crear una hoja de cálculo o plantilla electrónica o llevar una contabilidad. Esta productividad se lleva a cabo en la segunda capa del software, que es la de aplicación. Así se encuentra todo el software que la mayoría de las personas conoce, como Internet Explorer, Microsoft Word, Photoshop, un lector de PDF, un lector de Acrobat Reader. Todas estas aplicaciones están hechas para ser ejecutadas por un software particular y comunicarse para dar resultados requeridos. Por esto es muy importante que apliquemos el software debido
ya que hay computadoras para introducir el software en las escuelas, los costos están elevados y es una de las cosas que impide o que impidió en su momento que los software se aplicaran en la educación desde hace mucho tiempo. La tecnología educativa es un conjunto de recursos, procesos y herramientas de información y comunicación aplicadas a la estructura y a la actividad del sistema educativo en sus diversos ámbitos y niveles. La universidad del futuro debe responder ya a las necesidades y desafíos de un entorno en constante evolución y la cultura digital debe ser un aliado para conseguir este gran reto que tiene la educación superior ante sí. Para conseguirlo hay que ir más allá de la tecnología, la utilización de las herramientas TIC y hacer un cambio de chip para diseñar una estrategia global y transversal que lo abarca todo, desde los procesos, los sistemas, la metodología y la mentalidad. En este sentido, todo el personal universitario debe formar parte de esa transformación digital en la que la educación y contagiarse de las nuevas formas de interacción, herramientas y formas de trabajar en esta nueva era. La universidad debe adaptarse a una nueva realidad digital para trascender la innovación de la vida académica, procesos, formación e investigación y llegar a la transformación. Las herramientas TIC de la nueva generación serán esenciales a la hora de conectarse con el mundo empresarial y responder a las necesidades de la sociedad actual de forma competitiva. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de las TIC, estamos hablando de la tecnología de información comunicacional que tenemos que usar. Decimos que hablamos de unas siglas que las llamamos EPA, que es el entorno personal de aprendizaje, y sus siglas en inglés es PLE, que es Personal Learning Environment. Podríamos definir el EPA como un conjunto de fuentes de información y herramientas y conexión y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender, es decir, todos los recursos que utilizas de Internet y que facilitan tu aprendizaje. Gestionar un entorno personal de aprendizaje tiene como finalidad apoyar un aprendizaje de forma continuada. Dicho aprendizaje dará en diferentes contextos y situaciones, siendo cambiante a lo largo del tiempo. Por tanto, debes tener en cuenta tu propio entorno personal de aprendizaje irá variando en herramientas y recursos a lo largo de la vida, bien porque las deseches, las sustituya o simplemente se hayan extinguido. El entorno personal de aprendizaje está basado en tres esenciales partes que las tenemos como la de acceder, buscar y gestionar, la de crear y editar y compartir y la de relacionar y comunicarse. ¿Sí? Accederse, buscar y gestionar son todas las herramientas y recursos por los cuales accedes, buscas y gestionas la información. Por ejemplo, cuando utilizas YouTube para buscar un video o cuando añades a favoritos una web, un marcador de tu navegador. En crear, editar y compartir aquellas herramientas y recursos que utilizas para crear, editar y compartir información. En el caso cuando diseñas una presentación, en Precio publicas un artículo en tu blog. Y para relacionarse o comunicar las herramientas y recursos con lo que te relacionas y comunicas con otros profesionales, lo que se ha denominado como red personal de aprendizaje. Es decir, cuando te comunicas con otras personas como el Facebook, el Messenger, el WhatsApp y cuando interactúas por Twitter.